práctica de ustedes es en la mañana, ¿no? Entonces, podemos ir viendo eso más adelante para poder coordinar con ustedes, porque quiero que vean ciertas cosas que a veces, ni por más que lo hagamos en la universidad, no lo van a poder ver, ¿no? Es otro distinto el trato con el paciente. Eh, Cosas pendientes mías, tengo que subir la parte de líquido electrolitos, no lo he subido, así que la próxima clase lo voy a subir junto con el trabajo práctico. Ya tengo un caso clínico armado, se los voy a pasar igual a la plataforma como un simulacro. Y eso hemos hablado de la parte pre postoperatoria, hemos hablado de la parte de electrolitos. Y en algunas de las indicaciones indicábamos parte de la dieta y cómo la dieta era importante en un paciente postoperatorio. ¿Por qué? Porque había ciertas indicaciones igual preoperatorias donde tenemos que preparar un paciente para el tipo de cirugía. No es lo mismo una cirugía coloproctológica que una cirugía de vesícula o una cirugía de hernia. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir ciertos parámetros laboratoriales. Un ejemplo, a un paciente que vamos a operar del colon, que le vamos a hacer una resección y una anastomosis entero, en un solo tiempo, a ese paciente en el preoperatorio le vamos a pedir una valoración del estado nutricional, le vamos a pedir albúmina, le vamos a pedir proteínas totales y albúmina o prealbúmina para ver el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque cuando un paciente no está bien nutrido, tiene alta chance o alto porcentaje de probabilidad de que tengamos deficiencia de la sutura. Las proteínas en el cuerpo nos sirven, son vulgarmente como el pegamento que nos ayuda a que nuestras suturas peguen. Si no tuviéramos un buen estado nutricional y nuestras albúminas no estuvieran altas, las suturas que hagamos no van a funcionar bien. Hemos visto en el transoperatorio que la cirugía dependía de varias cosas, dependía del procedimiento quirúrgico, dependía del tipo de patología y dependía también del estado del paciente. En uno de esos puntos que hemos visto en el transoperatorio, cuando dependía del estado del paciente, hablábamos del estado nutricional. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente está desnutrido, no vamos a tener una buena evolución postoperatoria, más que todo en las cirugías coloproctológicas o en cirugías del tubo digestivo superior, donde el paciente va a estar mucho tiempo en NPO. NPO es nada por vía oral, es una abreviatura que se pone. ¿Ya? Eso también lo vimos en la parte postoperatoria. Entonces nosotros tenemos que ver si un paciente va a estar mucho tiempo en NPO, por lo menos 2-3 días, tenemos que ir viendo el estado nutricional previo. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente va a entrar en un catabolismo celular, va a empezar a consumirse a sí mismo y va a ir aumentando su depleción de todo lo que es las albúminas, las proteínas y los electrolitos. Vulgarmente, el paciente se va a ir consumiendo con las pocas reservas que tiene. Entonces eso nos va a dificultar que el paciente evolucione rápido en sus postoperatorios, nos va a dificultar que no nos agarren la sutura y nos va a dificultar darle de alta al paciente. ¿Por qué? Porque un paciente mal nutrido, mal preparado para una cirugía larga donde el paciente va a sufrir desgaste, ese paciente no se va a movilizar, va a quedar postrado, al estar postrado sin tener ganas no se va a poder alimentar, entonces va a empezar a ser como un círculo vicioso. Entonces vamos a ver ciertas pautas que las cuales tenemos que tener cuidado y cómo podemos reemplazar cierto tipo de alimentación cuando el paciente no puede ingerirla por vía oral y cuándo debemos indicarla, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el soporte nutricional en el paciente quirúrgico. ¿Por qué? Porque si tenemos un mal soporte, va a estar ligado a la desnutrición y la desnutrición está ligada a malos resultados quirúrgicos, malos resultados postquirúrgicos. Paciente malnutrido, mal evaluado, no tiene un buen postoperatorio. El postoperatorio va a ser mucho más complejo, mucho más tórpido y no va a evolucionar como nosotros creemos y pensamos, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo que la cirugía constituye el origen de una serie de cambios inflamatorios y metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya les hemos mencionado, la cirugía es una agresión contra el cuerpo, es un traumatismo controlado que nosotros le hacemos al paciente, ¿ya? No es un procedimiento fisiológico, nosotros estamos abriéndolo al paciente, al abrirlo vamos a
hacer que pierda electrolitos, vamos a hacer que el paciente se consuma y vamos a ir consumiéndolo y vamos a producir una cascada de inflamación al manipuleo del intestino, al manipuleo de la pared abdominal, al manipuleo del órgano o la patología que estemos nosotros operando, ¿no? Entonces, cuando un paciente va a sufrir cambios inflamatorios y metabólicos, estos pacientes son propensos a alterar su estado nutricional. ¿Por qué? Porque va a perder sodio, va a perder potasio, está perdiendo los electrolitos, va a perder proteína, va a empezar a consumirse su masa muscular o su masa magra. Entonces, el paciente va a ir consumiéndose. ¿Y esto qué nos va a proponer? ¿Qué resultados nos va a llevar o qué se van a presentar? Se van a presentar complicaciones, ya sea complicaciones infecciosas, ya sea complicaciones cardiorrespiratorias, que el paciente haga un derrame pleural porque el paciente está desnutrido, tiene una hipoalbuminemia, va a salir líquido al tercer espacio, y esto va a conllevar a aumentar la mortalidad. No nos olvidemos que ¿cuál era el principal objetivo de la evaluación preoperatoria? Disminuir la mortalidad trans o postoperatoria. Entonces, todo va a ir ligado de la mano, tanto las fases operatorias, tanto la evaluación o el estado nutricional que nosotros vemos en el paciente, ¿no? Y si el paciente está aumentando la mortalidad, entonces va a aumentar su estancia hospitalaria, que va a estar mucho más tiempo en el hospital. El paciente, al estar mucho más tiempo en el hospital, puede agarrarse infecciones intrahospitalarias, neumonía, se solo infecta la herida, otras patologías propias del hospital, ¿no? Entonces tenemos que ir preparados para este ambiente, ¿no? O pensar en todas estas cosas para que no nos vayan pasando en el tiempo, ¿no? De todo eso tenemos que ver que es importante la intervención nutricional como un tratamiento. ¿Por qué? Porque en las indicaciones postoperatorias que le hemos visto, el punto 1 es la dieta. Bien puede ser NPO, que era nada por qué orar en las primeras horas postoperatorias, y en la segunda, el segundo día, si es una colecistectomía laparoscópica, segundo día, dieta blanda blanca, que es que se va, digamos. NPO las primeras 6 horas, después de las 6 horas, dieta líquida. Eso, en la dieta, es un tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque las ponemos en las indicaciones de tratamiento y siempre tenemos que poner primero. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, bueno, algunos ponen signos vitales primero, otros ponen la dieta, ¿no? En los pacientes quirúrgicos tenemos que primero poner la dieta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué manipuleo hemos hecho, sabemos qué cirugía hemos hecho, sabemos qué anastomosis hemos hecho. Entonces tenemos que darle como que un reposo al intestino. ¿Por qué? Porque si ese mismo momento le damos dieta, el paciente va a estar en un hilo. Al darle dieta, vamos a hacer que el paciente vaya produciéndose más hilo y se vaya distendiendo. ¿Por qué? Porque va a estar postoperado, va a estar eliminando los anestésicos, hemos manipulado el intestino, le hemos metido dióxido de carbono, eso hace también que se anestezca el flujo, ha estado mucho tiempo el paciente echado y no nos olvidemos cuando estamos echados mucho tiempo, el peristaltismo va disminuyendo o se pone un poco más flojo. Entonces eso nos va aumentando las patologías, nos va aumentando las comorbilidades. Por eso entonces es parte del tratamiento, ¿no? Y la situación nutricional está ligado al estrés quirúrgico, que es lo que estamos hablando. Si la cirugía es mucho más larga, el paciente sale mucho más golpeado posterior a la cirugía, ¿no? Y esto nos va a condicionar una mala evolución postoperatoria. Bueno, ¿por qué a veces es más frecuente en cirugía o más que todo es más frecuente en cirugías del tubo gastrointestinal? O sea, del esófago, cuando manipulamos el estómago, cuando manipulamos el intestino, más que todo en cirugía abdominal, es donde vamos a tener alteraciones de malnutrición o tenemos que tener mucho más cuidado en estos tipos de pacientes, ¿no? También hay pacientes donde tenemos que hacer cirugía resectiva, cirugías neoplásicas, porque son pacientes que vienen con quimioterapia, son pacientes que vienen con radioterapia. Entonces son pacientes que ya tienen un leve grado de desnutrición, un leve grado de complicación por su estado nutricional, por todas las patologías de base que están teniendo, ¿no? Entonces esto va a entorpecer la respuesta inmune y va a modificar la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Todo esto nos va a producir, voy a recalcar cambios metabólicos e inflamatorios. Va a haber, ¿por qué? Porque va a haber una déficit de la ingesta, puede ser por una disfagia, puede ser por un hilo,
una calasia, puede ser que hayamos cerrado mucho la fundiplicatura, estemos produciendo una estenosis, una cirugía de esófago alto, una cirugía de trauma, estamos produciendo una disfagia, hemos cerrado el lumen del esófago, el paciente no puede ingerir comidas, entonces todo eso, ese déficit de ingesta nos va a llegar también a tener más pérdidas, ¿no? A veces en la cirugía tenemos pérdidas hemáticas, perdemos, no nos olvidemos, cuando abrimos una cavidad abdominal, el paciente va perdiendo líquido extravascular, vamos perdiendo electrolitos, ¿ya? Y a veces en el proceso inflamatorio hay mala absorción. Puede ser por una inflamación, un ejemplo en la cirugía coloproctológica, al principio hay una respuesta inflamatoria cuando hacemos una resección de todo el colon, unimos el íleon, lo unimos con el recto, una ileorectoanastomosis. En ese caso el paciente va a estar con diarrea por lo menos entre 1 a 3 meses, tenemos que estar previendo todo eso, va a tener un síndrome de mala absorción por eso, ¿no? O a veces en los pacientes que sufren una cirugía bariátrica o complicaciones o una fístula intestinal alta, ¿no? En enfermedades malignas puede ser por estenosis y también por la misma quimioterapia que el paciente no tolera nada por vía oral y presenta episodios eméticos constantemente a repetición. Bueno, acá vamos a sufrir la liberación de hormonas y citoquinas como el glucagón, catecolaminas, cortisol y la renina, ¿no? Los cuales son los factores de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto van a estar lidiando en todo esto, ¿no? Todo esto nos va a llegar a producir un balance nutricional negativo porque vamos a tener pérdidas nitrogenadas entre 10 a 15 entre 10 a 15 gramos día en intervenciones no complicadas y esto va a aumentar constantemente cuando hayamos tenido una cirugía mucho más compleja y se va a representar en la pérdida de la masa celular corporal, ¿no? Otra vez, volvemos a recalcar, el paciente quirúrgico sufre una agresión. Toda cirugía es una agresión, es un trauma. Esto nos va a producir una liberación de hormonas y citoquinas. Esto va a hacer que disminuya la respuesta inmune y la recuperación y nos va a producir que entremos en un episodio o una fase de catabolismo. Al entrar en la fase de catabolismo, el paciente va a empezar a consumir los propios nutrientes, va a empezar a entrar en una falla y eso nos va a dificultar la recuperación postoperatoria. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a una fase anabólica. En la fase anabólica es una fase ideal para la recuperación y curación de las heridas quirúrgicas, ¿no? Mientras estemos en una fase anabólica, el paciente va a evolucionar favorablemente y mucho más rápido. ¿Cuál es el objetivo del soporte nutricional preoperatorio? ¿No? Minimizar el balance proteico negativo, evitar el estado de desnutrición y depresión de reservas energéticas en el postoperatorio. Ya para minimizar el estado catabólico y reducir el estrés de la cirugía, se han hecho preguntas, ¿cómo lo podemos hacer? Esto ha ido cambiando con el tiempo. Un ejemplo acá podemos poner el protocolo Fast Track, que es para cirugía coloproctológica. Antes a los pacientes que se le iba a operar de colon se lo tenía preparando una semana. Una semana no se le daba alimento sólido, se le empezaba a dar alimento sin residuos, luego le empezaban a dar solo líquido, se le empezaba a hacer enemas evacuantes, se le empezaba a dar monitores. Estos pacientes ya llegaban desnutridos de cirugía y postoperatorio, el paciente estaba 3, 4, 5 días sin comer nada y empezaba un catabolismo y las suturas que habíamos hecho, por más perfectas que sean en la técnica, por más que el material sea perfecto y idóneo, los pacientes iban mal, tenían un alto riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque el paciente en la fase preoperatoria ingresaba con unas albúminas de 4 y en la fase postoperatoria, el primer, segundo día, sus albúminas estaban en 2, 1.5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en todo ese transcurso el paciente se ha ido consumiendo, entra a una fase de catabolismo celular, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hace el protocolo Fast Track? Solo se le suspende la dieta 1 a 2 días antes, se le da sueros de alimentación, se le da sueros al paciente y se le da preparación en la evacuación a prepararlo el colon, ¿no? No como antes 5 días y se da dieta precoz. Al tercer día el paciente, si no vemos que la cirugía va a ser larga, le ponemos una vía central para ponerle una nutrición parenteral que la vamos a ver mucho más adelante. Entonces,
Mientras más rápido coma el paciente, mucho mejor sabemos que nos ha ido en la cirugía. Mientras más tiempo tenemos prolongado el ayuno o el NPO, porque tenemos probabilidades de que se nos complique la anastomosis y que se nos complique el mismo paciente. Que empiece a consumirse, que empiece a tener disproteinemia y va a empezar a salir líquido al tercer espacio. Va a ser derrame, va a ser ascitis, se le van a hematizar los pies, va a empezar a hacer fobia en las manos, en las extremidades, miembros inferiores. Bueno, entonces es un ejemplo del fast track. Fast track, iniciarle dieta precoz, no suspenderle la comida muchos días antes, tenerlo preparado con sueros o preparados magistrales para que el paciente no vaya sufriendo o no vaya entrando en un estado de desnutrición, ¿no? El protocolo era estar relacionado igual con la dieta precoz para poder darle al paciente lo más rápido posible. A veces lo podemos ocupar posterior a la cirugía, normalmente cirugías laparoscópicas, lo operamos al paciente, lo que llamamos a veces la cirugía ambulatoria, ¿no? Operamos al paciente en la mañana, sale en recuperación post-anestésica, a las 4 horas le estamos dando líquidos suaves o sueros directamente al paciente vía oral, algo similar al Gatorade, Powerade, le estamos dando al paciente, vamos a recuperarlo, lo tolera y el paciente se va a la casa, ¿no? Esto está relacionado con la cirugía ambulatoria, ¿no? Y las recomendaciones de la ASA, de la Asociación Americana de Anestesiología, que también ellos fueron los que hicieron todo lo que es también el protocolo ERAS, que va ligado junto con las recomendaciones de la ASA, ¿no? Entonces, en resumen, todo esto, ¿qué va a comprender? Hemos hablado de la preparación y la medicación postoperatoria, que antes a los pacientes los preparábamos 5 o 6 días y ahora en cirugías coloproctológicas o de tubo digestivo lo estamos preparando un día o 2 días antes, ¿no? Y tenemos que darle la medicación postoperatoria. Si el paciente va a requerir, va a estar mucho tiempo en NPO, bueno, le vamos a poner una vía central para nutrición para entrar, le vamos a dar ciertos antieméticos, le vamos a dar ciertos sueros o preparados magistrales para que el paciente no esté perdiendo, la nutrición o no esté perdiendo todos los nutrientes que ya con lo que he ingresado antes de la cirugía. El balance hídrico, cuánto de líquido estamos metiendo, cuánto de líquido estamos sacando, para que el paciente no nos haga tercer espacio, ¿no? La analgesia. La analgesia, ¿por qué la analgesia? Porque si un paciente está dolorido, ese paciente no se va a movilizar. Si ese paciente no se moviliza, va a hacer un hilio y al hacer un hilio no va a comer. Entonces, por eso es muy importante el tratamiento del dolor. Ya lo hemos visto en la fase postoperatoria cómo son los esquemas que tenemos que manejar. AINES más opioide hace un sinergismo de potenciación. Entonces, tenemos que ir jugando también con el tratamiento del dolor, ¿no? El soporte nutricional que se lo tenemos que dar, ¿no? Ya sea vía endovenosa o ya sea, si no puede, por la boca a través de una ostomía o una sonda nasoenteral. Y lo que es muy importante, la movilización. Todo paciente postoperado tiene que movilizarse, ya sea en el protocolo ERAS, ya sea en el protocolo FACTRAT o en las recomendaciones de la ASA, en los 3 recomienda movilización precoz. Paciente que se mueve o que tiene una movilización precoz tiene una mejor evolución postoperatoria. ¿Por qué? Porque no se acumulan líquidos, porque tiene menor probabilidad de que no haga hilo el paciente. Entonces, todas esas cosas nos van a ir ayudando a que el paciente evolucione favorablemente. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá o estoy hablando muy rápido? Estoy siguiendo, doctor. Sí, claro. Son bien comportaditos ustedes. Excelente. Bueno, entonces, al hablar de todo eso, hemos hablado de lo importante que es el soporte nutricional y cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Bueno, como lo hemos dividido tanto en los tiempos quirúrgicos en preoperatorio y postoperatorio, igual el soporte nutricional hay una fase preoperatoria y hay una fase postoperatoria. En la fase preoperatoria vamos a pedir los laboratorios, vamos a pedir proteinograma, vamos a ver cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, el volumen corpuscular medio. Entonces, todas esas cosas lo vamos a ir viendo en la fase preoperatoria para ver si tenemos que compensar o corregir algo que no hemos tenido o no hemos visto con el paciente. ¿Ya? Entonces, el ayuno perioperatorio es innecesario en muchos casos, es lo que estábamos hablando, es lo que recomiendan los protocolos ERAS y el FACTRAT. Un ayuno largo ya no se ocupa, ¿ya? Evitar largos periodos de ayuno,
podemos darle líquido hasta 2 horas antes, según algunas guías, y sólidos hasta 6 horas antes. Cuando ustedes llegan a emergencia, un ejemplo, tienen una apendicitis, una peritonitis, va a llegar a emergencia y la anestesióloga le va a preguntar, ¿hace cuánto ha comido? He comido a las 6 de la mañana, son las 12, bueno, lo podemos meter a quirófano, ¿no? Normalmente los anestesiólogos esperan esas 6 horas para las cosas sólidas y para los líquidos 2 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo que a veces cuando el paciente lo van entubando, hace un reflujo y el paciente se pueda aspirar y hace una neumonía, un síndrome de Nelson, una neumonía química por una broncoaspiración. ¿Ya? Recomendar al paciente que tome suplementos, que es lo que estamos hablando en su casa. Si va a hacer una cirugía coloproctológica, que tome los suplementos, o sea, se lo va a operar al paciente en 2 días. Bueno, 2 días antes en su casa, que no deje de comer tantas cosas sólidas, cosas, tomar suplementos que le va a indicar el médico, ¿no? Y siempre el paciente hay que elaborarle y revisar la historia clínica para ver la parte laboratorial. Bueno, eso lo vemos en la fase preoperatoria, ¿no? Todas esas indicaciones asociadas a la parte laboratorial. No nos olvidemos. Proteinograma. Del proteinograma, la albúmina, tenemos que para ver el estado nutricional. O también la prealbúmina, que también nos sirve para evolucionar el estado nutricional. Prealbúmina y albúmina. La prealbúmina también lo ocupamos en los pacientes cirróticos o los pacientes con insuficiencia renal crónica para ver su estado desnutricional. ¿Ya? En la fase preoperatoria tenemos que pensar que la ingesta va a estar interrumpida. ¿Por qué? Por la cirugía. Entonces hay que pensar rápidamente cómo vamos a restablecer lo más temprano posible la dieta. Y si el paciente no va a comer en 24 o 48 horas, tenemos que empezar con el soporte nutricional. ¿Cuál sería el soporte nutricional? El paciente tiene un trauma facial, ha tenido un trauma facial, se le ha volado completamente la mandíbula, no puedo ponerle una sonda nasoyunal ni una sonda nasoenteral, nasoyunal o oroenteral. Entonces ese paciente, tenemos 2 opciones. Le hacemos una gastrostomía percutánea a través de la cámara gástrica o le pongo una vía central para pasarle nutrición parenteral. Entonces, la complementación o el soporte de las primeras 24 horas va a ser ya sea va a ser nutrición enteral o nutrición parenteral asociada a la nutrición enteral. ¿Ya? Tenemos que ver cómo vamos a cubrir los requerimientos. Si solo no podemos cubrir el requerimiento del paciente, el requerimiento basal. En estos pacientes postoperados lo que tenemos que cubrir es el requerimiento basal inicialmente. ¿Ya? El requerimiento basal, si no lo podemos cubrir con la alimentación enteral, tenemos que cubrirlo coadyuvarnos con la nutrición parenteral. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre enteral y parenteral? La enteral es la comida que va a ir al intestino, ya sea a través de una sonda, ya sea a través de la boca, ya sea a través de una ostomía, va a ir al intestino. Y la parenteral es la que damos a través de la vena. Ponemos un catéter de doble lumen, un catéter grueso en una vía central gruesa, en la yugular, y por ahí vamos a meter la nutrición parenteral. Ya son preparados. Bueno, en el preoperatorio tenemos que ir viendo todo esto de la alimentación. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los objetivos? Ya habíamos hablado en otra parte, reducir la mortalidad, ¿no? En la parte nutricional, mantener o mejorar el estado nutricional previo a la agresión. O sea, cuando hablamos de agresión estamos hablando a la cirugía, no se olviden. Cirugía es igual a agresión. La cirugía, por más programada o emergencia que sea, es una agresión al paciente. Peor en cirugía programada. Estamos rompiendo un ciclo de homeostasis del paciente para poder resolver un problema o una patología que él tiene, ¿no? Disminuir la morbimortalidad perioperatoria, prevenir la desnutrición postoperatoria y prevenir la depleción en estados hipercatabólicos. Que el paciente se empiece a consumir porque no le estamos dando los requerimientos basales mínimos para que esté funcionando todo normalmente, ¿ya? Cuando no cumplimos estos objetivos, se nos van a aumentar los costos. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar mucho más tiempo en el hospital, porque al paciente, al no haberlo evaluado bien, le vamos a tener que poner albúmina endovenosa cada 8, cada 12 horas. Eso te vale
pónganle cada frasco, te vale entre 250 a 300 bolivianos, le vamos a tener que poner nutrición parenteral, cada preparación te vale 500 bolivianos, entonces todas esas cosas nos van a ir aumentando los costos, ¿no? Y eso va a prolongar la estancia hospitalaria del paciente, ¿ya? Entonces, los pacientes pueden beneficiar del soporte nutricional preoperatorio, sí. ¿Por qué? Porque nos va a disminuir los costos y nos va a disminuir la fase, nos va a disminuir la estancia hospitalaria. Bueno, entonces tenemos que ver si el paciente está muy desnutrido o no está muy desnutrido, o pacientes con alto riesgo de desarrollar desnutrición. Ya, estos pacientes con alto riesgo de desarrollar nutrición, ¿cuáles son estos pacientes? Los pacientes añosos, los pacientes que tienen tumores, los pacientes con patologías neoplásicas. También depende todo del tipo de cirugía, ¿no? No es lo mismo que yo me opere, como le digo, una vesícula a que me haga una cirugía de Dixon, a que me haga una resección de todo el colon. Entonces, todo eso va a ir, todo eso va a ir influyendo en la evolución postoperatoria y va a ir influyendo en el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar la estadía, nos va a aumentar los costos, ¿no? Entonces, en la cirugía programada vamos a buscar una ingesta oral temprana, que es lo que estábamos hablando, el protocolo ERAS, protocolo FACT-TRAC, ¿no? Que el paciente empiece a ingerir dieta rápidamente, ¿no? En la cirugía no programada se busca la reconversión del estado crítico. ¿Cuál es la cirugía no programada? La cirugía de emergencia o la cirugía de urgencia. Un trauma u otras cosas más. Nosotros a ese paciente no le vamos a dar dietas rápidamente porque, no sé, se le ha reventado el intestino, acaba de tener un trauma abdominal por arma blanca o por arma de fuego. Hemos hecho muchas resecciones, hemos hecho una exclusión pilórica y le hemos puesto una sonda nasoenteral o algo así para poder alimentarlo. Entonces, a este paciente lo que tenemos que hacer es evitar que entre en estados hipercatabólicos. Entonces, tenemos que evitar que vaya a un estado crítico, que entre en un estado hipercatabólico. Entonces, eso lo vamos a hacer reponiendo las necesidades basales que hemos ido hablando anteriormente. Si no podemos darle por una nutrición enteral, tenemos que darle a este paciente una nutrición parenteral. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas tenemos que ir viendo. Cirugía programada, ingestas tempranas. Darle dieta precoz para que el paciente vaya a casa. Una cirugía de emergencia compleja en un escenario catastrófico, como les dije, evitar que el paciente se empiece a consumir, ¿ya? Dándole suplementación lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ese paciente en un día, 2 días no va a estar comiendo. Entonces, nutrición parenteral o nutrición enteral. Cualquiera de las dos, para evitar el estado de hipercatabolismo. Bueno, ¿qué hacer con pacientes malnutridos, no? Debe iniciarse el soporte nutricional por lo menos 10 a 15 días antes y retrasar la cirugía si fuera necesario. Esto lo vemos en cirugía programada y más que todo lo vemos en cirugía de colon o a veces en trasplante también. Pacientes con un peso menor a 50 no se pueden trasplantar. Pacientes en cirugía de colon que estén desnutridos, que no tengan una albúmina arriba de 3.5 tampoco se pueden operar. Entonces estos pacientes, uno tiene tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Lo opero a que el paciente dice, doctor, estoy mucho tiempo, quiero que me opere? Señor, no se puede operar porque está desnutrido, ni por más perfecta que sea la técnica o el material más idóneo que sea, usted tiene riesgo que se fistulice. Entonces ese paciente a la casa, a que siga comiendo, a que lo vuelva a ver la nutricionista y con eso va a volver el paciente nuevamente con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nutrir al paciente? Con la nutrición parenteral o la nutrición enteral, ¿ya? Si la malnutrición es severa, y podemos darle inmediatamente la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene una desnutrición severa, las vellosidades del intestino no están funcionando. Podemos llegar a producirle mucho más daño porque ese intestino no está adaptado para absorber los nutrientes por las pérdidas constantes. Entonces nosotros vamos a hacer que el paciente, aparte de darle comida por la boca, vamos a hacer que el paciente todo lo pierda todo, va a tener como un tipo de diarrea osmótica y vamos a empeorar el cuadro. ¿Ya? Entonces en estados de nutrición severa
nutrición parenteral inicialmente, por lo menos tenerlo un tiempo, luego ya podemos poner una sonda u otras cosas más para ayudar a la nutrición parenteral. Nutrición menos severa, menos severa, una leve a moderada, y la nutrición enteral, ¿no? ¿Qué es lo bueno de la nutrición enteral? Que es de menor, la nutrición enteral es de menor coste, ya es de menor coste, el paciente puede hacerlo en su casa, puede irse a su casa, es mucho más barato y lo malo que nosotros no podemos asegurarnos que el paciente las tome, ¿no? O sea, asegure la toma, o si le damos los frascos y tiene una sonda nasoinguinal, que lo coloque a su sonda y que espere que se vacíe todo el preparado, ¿no? Esas son una de las desventajas que a veces nos tiene la nutrición enteral cuando lo mandamos al paciente a su casa. Y la parenteral, el paciente tiene que estar sí o sí internado y es de mayor costo económico. Bueno, el postoperatorio en la práctica quirúrgica se aconseja aplicar protocolos que aseguren la ingesta oral en un periodo de 1 a 3 días, ¿no? Por lo tanto, no va a haber lugar para una nutrición artificial perioperatoria, ¿ya? Es lo que estábamos hablando. Si sabemos que el paciente va a comer rápidamente o no ha tenido un trauma en el tubo digestivo superior o una complicación quirúrgica, ese paciente tiene que comer lo más pronto posible, ¿ya? Hasta 3 días hasta 3 días se espera cuando hacemos anastomosis intestinales, pero esperamos cuando sabemos que en la evaluación preoperatoria el paciente ha cumplido todos los requisitos para ver que su estado nutricional sea un estado nutricional aceptable. Bueno, en la parte postoperatoria, la rápida recuperación nos va a permitir una ingesta oral temprana, que hemos hablado, del fast track y del EGAS. Gracias a esto tenemos la cirugía ambulatoria, ¿no? Los pacientes a las 4 horas están tomando líquido, a las 6 se van a su casa, ¿ya? ¿Cuánto es necesario darle un soporte nutricional artificial? Hablamos de soporte nutricional artificial ya sea por la nutrición enteral y la nutrición parenteral. O sea, que el paciente no puede agarrar e ingerir él con su propia mano por la boca. ¿Ya? No nos confundamos. Entonces, ingesta oral es lo que nosotros hacemos. Me operan de vesícula, a las 4 horas estoy comiendo, tomando un jugo yo solo por mi boca, ingesta oral. Ahora, cuando hablamos de nutrición artificial, estamos hablando de suplemento, ya sea en la parte enteral, que le ponemos una sonda, que hacemos una ostomía, que ponemos un catéter al estómago, eso es enteral, que va a ir por el intestino. Y la parenteral es que va por la vena. Parenteral, vena. Enteral, intestino. ¿Ya? No se olviden, pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuándo es necesario el soporte nutricional artificial? Ya sea enteral o parenteral. Bueno, si la ingesta oral está contraindicada durante mayor a 7 días, ¿qué quiere decir? Es lo que hemos hablado en la parte de emergencia. Si sabemos que este paciente mayor a 7 días, ahora ya no sé si se dice hasta 5 días, mayor a 5 días, pero bueno, pongámosle 7 días, mayor a 7 días, no va a ingerir alimento por vía oral, ya sea porque esté en una etapa de reposo glandular por una cirugía o otra noxa, hay que darle nutrición artificial, ¿ya? Y si la ingesta oral va a representar menor al 60% del aporte diario durante 10 días. Esto en los pacientes desnutridos o con desnutrición crónica. Estos pacientes a veces no pueden ingerir la comida o lo que ingieren, el aporte no representa mayor al 60%. Este paciente va a colocarle una sonda nasoinguinal para cumplir los requerimientos basales mínimos que no lo puede lograr el paciente comiendo por sí solo. ¿Ya? Entonces son las dos indicaciones que nosotros tenemos para que el paciente reciba nutrición artificial. Bueno, para los pacientes que requieren nutrición artificial postoperatoria tenemos la nutrición enteral o una combinación entre la nutrición enteral y la parenteral.
¿Ya? A veces ocupamos las dos. Perdón. Hay otros puntos. La nutrición parenteral en pacientes bien nutridos con ingesta oral no supone ningún beneficio. ¿Qué estamos hablando? El paciente puede comer por vía oral, está un poco desnutrido o está un estado nutricional estable. ¿Para qué le vamos a poner una nutrición parenteral? Tenemos que cumplir ciertas indicaciones, como estamos o como hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? ¿Cuándo damos nutrición parenteral de entrada? En pacientes con complicaciones postoperatorias que van a alterar la función gastrointestinal, fístulas intestinales altas, ha tenido un trauma o una lesión de duodeno, estamos perdiendo a 2.000 a 1.500 ml de débito intestinal. Este paciente no podemos poner una sonda nasoyeguinal porque está roto el circuito. Inicialmente le vamos a poner una vía central para pasarle nutrición parenteral, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo eso. Otra indicación, pacientes con pancreatitis. Antes se le dejaba en NPO 5 o 7 días o más de 7 días, ahora no. Si el paciente no está comiendo los 3 días, bien le ponemos una sonda nasoyunal, si no está en híleo, y le damos nutrición. Y si está en híleo el paciente, o sea, si no hay peristaltismo, le vamos a poner la vía central para nutrirlo, porque no tenemos que esperar que el paciente está en híleo, no tolera la vía oral y quedarse los brazos cruzados. Si el paciente va 3 días sin comer con pancreatitis y sigue en hilo y sigue vomitando, una nutrición parenteral. Bueno, ahora, cuando no toleran la vía oral o no toleran la sonda, no se puede poner la sonda porque tiene una estenosis en el esófago, hay que considerar en la confección de una ostomía o una gastrostomía. La gastrostomía se puede hacer percutánea de manera laparoscópica, también la yeyunostomía. Sacamos pedazos del intestino, le ponemos una sonda de nutrición, o si no tenemos por último, hasta podemos poner una sonda Foley y con eso vamos a nutrir al paciente. Entonces el paciente necesita el soporte nutricional, sí necesita un soporte nutricional ya. Y si este fuera, ¿cuál sería la composición? La composición ya normalmente ahora son estándares, son composiciones estándares que ya nos vienen preparados directamente. Antes nosotros teníamos que prepararlo en quirófano, entrábamos a quirófano como si fuera una cirugía programada, todo estéril, y preparábamos la nutrición parenteral. Ahora ya sea la parenteral y la enteral ya vienen preparados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cirugías que nos aportan o mayor riesgo de malnutrición? Cirugías con mecánica de deglución, que estábamos hablando, estenosis parciales del esófago, lo mencionamos, o trauma, patologías que nos hacen la ingesta imposible, quemaduras en la cara, en todo lo que es el cuello, a veces producen una estenosis esofágica también, una estenosis o una cicatriz en toda la boca, ¿ya? Todas esas cosas nos va produciendo, ¿no? A cirugías que nos modifican la anatomía, resecciones parciales del intestino, síndrome de intestino corto en los pacientes que sufren bypass y tienen complicaciones, bypass gástrico, fístula de intestino alto, a veces en el trauma o cuando hacemos cirugías derivativas, tenemos fístulas en el duodeno, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, estos pacientes van a entrar en un estado de desnutrición, ¿no? Con el funcionamiento alterado, síndrome de mala absorción, hemos hablado de la pancreatitis, que a veces el paciente nos llega a presentar un hilo constante, fístulas externas biliares, fístulas pancreáticas, cuando tienen un trauma pueden tener fístulas pancreáticas, posterior a una pancreatitis puede tener también fístulas pancreáticas. Bueno, paciente quirúrgico oncológico, no nos olvidemos que todo paciente oncológico va a estar desnutrido, y tenemos que tener mucho más cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las cirugías radicales con intención curativa son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de resecar todo el colon, resecar más del 40% del intestino delgado. Todas esas cosas nos va a ir complicando, nos va a limitar la ingesta porque vamos a resecar la mitad del estómago, depende del tipo de patología oncológica que tengamos, ¿no? También la quimio y la radioterapia van a afectar las células del todo el tubo digestivo y va a disminuir la ingesta por una mucositis
y por unas pérdidas por diarreas y vómitos constantes, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos va a ir complicando y van a ser un síndrome de anorexia caquexia, ¿no? Que estos a veces responden parcialmente al soporte nutricional. Bueno, ¿cómo hacen la evaluación nutricional? Esto más que todo es para los nutricionistas, pero algo rápido, tenemos que hacer un cuestionario para ver y recordar los alimentos y bebidas que el paciente ha consumido en las últimas 24 horas, ver cuál es la dieta que él come, en base a eso replantearle nuevas medidas higiénico-dietéticas, ver en el examen físico cómo está junto con la antropometría, ver cómo está su IMC, cómo están los panículos adiposos, ver la parte laboratorial, cómo está la hemoglobina, si tiene el volumen corpuscular medio, aumentado, disminuido, si tiene algo carencial, ver la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, el colesterol, para ver si no es un paciente dislipidémico con estados grasos. Bueno, que hay una ficha para una evaluación nutricional, entonces eso lo van ocupando los nutricionistas, ¿no? Pero bueno, está bien que ustedes lo vean y sepan que hay personas que lo hacen. El paciente necesita soporte nutricional, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que definir las características del aporte, necesidades energéticas, la distribución de nutrientes y el tipo de fórmula. Ya el soporte tenemos que ver si va a ser enteral parenteral. ¿Por qué? Porque no es la misma fórmula para la nutrición parenteral que parenteral. A un paciente que tiene una ostomía o que tiene una sonda nasoenteral no le vamos a poner el preparado de nutrición parenteral que va para la vena y viceversa. No podemos ponerle el preparado de un alimento enteral a una vía central para vía parenteral. Y les digo, ha pasado, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tenemos que saber que la nutrición enteral es precoz, es efectiva y es bien tolerada. Va a disminuir las complicaciones infecciosas y nos va a mejorar la cicatrización. Pero siempre es aconsejable darle nutrición enteral, ¿no? También para que no suframos una atrofia de las vellosidades del intestino, no sufran esa mucositis y no entren en estados diarreicos constantes, ¿no? Lo que pasa a veces cuando damos nutrición parenteral por mucho tiempo. Y bueno, la parenteral solo tenemos que darle si existe una contraindicación absoluta en utilizar todo el tubo digestivo, el tracto gastrointestinal. O cuando le estamos dando la enteral y no cubre los requerimientos basales, nos ayudamos con la parenteral, ¿ya? Tenemos que ver sustratos inmunomoduladores que lo podemos dar y también allá hay paquetes o bolsas establecidas, que es una nutrición estándar. Ya cuando lo vamos a hacer más individualizada, ahí interviene el nutricionista, ¿no? Viendo qué preparados más le aumenta a los paquetes ya establecidos que nosotros pedimos. Bueno, el soporte enteral. ¿Cuándo? Cuando no hay ingesta oral, ya lo hemos hablado, cuando no cubre los requerimientos basales del ingesta oral, que no cubría el requerimiento mayor al 60% del ingesto del valor nutricional diario, lo hemos mencionado. En este momento tenemos que darle la nutrición enteral, ¿no? ¿Cuándo podemos darle? Cuando tenemos una obstrucción intestinal, es obvio, porque el paciente va a estar en hilo y no se va a poder, solo vamos a acumular mucho más líquido ahí y vamos a exacerbar la oclusión o el hilo. Cuando el paciente tiene cuando está en un estado de choque séptico, otro estado de shock, y cuando el paciente tiene isquemia intestinal. Al tener isquemia intestinal no hay peristaltismo y va a pasar lo mismo, el paciente va a entrar en hilo. ¿Ya? La nutrición enteral se va a administrar por una sonda o a través de una ostomía, cuando no puede iniciarse la parte o la ingesta oral. Un ejemplo, en cirugía en cáncer de cabeza y cuello o gastrointestinal alto, un trauma severo o un estado de malnutrición severa que inicialmente empezamos con la nutrición parenteral. Luego, recién vamos a implementar, después que hagamos una reactivación del intestino, la nutrición enteral. La parenteral tiene indicaciones exclusivas y prioritarias. ¿Cuándo la damos? Cuando tenemos dificultad o incapacidad para utilizar el tracto digestivo y cuando el soporte de la nutrición enteral no es suficiente. Bueno, postoperatorio inmediato en cirugía mayor digestiva, hemos hablado, gastrectomía total, radicales, esofagoectomía, hemicolectomías, colectomías totales o hemicolectomías grandes.
Ya en todas esas cosas tenemos que darle nosotros. Luego, complicaciones del postoperatorio, cuando tenemos hilo paralítico, cuando hay una deficiencia de la estructura en nuestra anastomosis, tenemos fístula digestiva, tenemos que darle al paciente nutrición parenteral, ¿no? Y cuando el paciente está con una obstrucción, también tenemos que darle nutrición parenteral. Bueno, igual esto es un pequeño resumen del cuadro. El trasplante hepático, ya al paciente le podemos dar nutrición enteral precoz, ya sea vía oral al segundo o tercer día, le estamos dando nutrición enteral precoz. Digo, nutrición por vía oral. Cirugía digestiva, esofarectomía, esterectomía, todo esto de acá tenemos que darle nutrición parenteral, ¿no? Bueno, nutrición estándar o individualizada. Podemos darle individualizada cuando tenemos un paciente con un fallo cardíaco, cuando tenemos paciente con una falla renal o en un estado de oleguria, cuando hay pacientes con una falla hepática que no restringen la proteína, se pueden entrar de forma segura hasta 1,5 gramos de proteína por kilogramo peso, ¿no? Cuando tenemos falla intestinal, fístulas intestinales altas o cuando un paciente tiene un fallo respiratorio. Bueno, preguntas, dudas. No, doctor. Bueno, yo creo vamos a ir coordinando con ustedes las prácticas. Sí, perdón, discúlpeme, ¿le escucho? Las prácticas, usted ya iba a decirlas, ¿no? Es que esa es mi duda, ¿cuándo va a volver o cuándo va a empezar las clases en clínica? Las clases, ya estamos pasando clases. Las clases prácticas hospitalarias teníamos que ir este mes a empezar a ir al hospital, pero se ha postergado porque ha habido un rebrote nuevamente en el hospital. La terapia intensiva está llena. Están cerrando casi prácticamente toda medicina interna. ¿Por qué? Porque se han enfermado los pacientes, las enfermeras y hasta algunos médicos internos. Entonces, no creo que nos habiliten. Ya habíamos hablado con la encargada de docencia y con el otro encargado de docencia de la sala de cirugía, que íbamos a empezar ahora, pero bueno, no. Entonces yo creo que vamos a tener que hacerlas, vamos a ir coordinando, yo hasta la otra semana, pero hacerlas en el hospital, donde vamos a llevar casos clínicos para que ustedes puedan verlo y lo vamos a discutir con ustedes, ¿no? Donde vamos a hacer historias clínicas simuladas y vamos a hablar lo que hablábamos en la clase práctica, ¿no? Que era semiología del dolor y cómo podemos hacer una buena anamnesis, ¿no? Eso usted está planeando para hacerla en la clínica de la UCEBOL, ¿no? En la clínica de Lucebol o en los laboratorios que nos den. En la clínica no sé, nunca he ido, no conozco la infraestructura de la clínica Lucebol, pero si no hay paciente allá, lo hacemos en el laboratorio, ¿no? Igual los pacientes de la clínica creo que son pacientes privados, no sé cuán accesibles sean. A diferencia del hospital, un paciente del hospital siempre está más colaborativo con los estudiantes que una clínica. Ya. Ya, doctor, Doc- era esa mi duda. Doctor, pero Sí, 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 te escucho. mañana va a tener práctica o no? No, 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 no. Mañana no vamos todavía. Voy a coordinar para la otra semana, porque tengo que coordinar con Solange qué día está libre el laboratorio y ver los horarios. ¿Por qué? Porque yo también en la mañana tengo que ir en la mañana tengo que ir al hospital y tengo que ir igual al sede. Por eso tengo que coordinar qué horarios vamos a tener disponible en la universidad para poder ocupar los laboratorios. Porque les digo, hasta para mí es mucho más fácil llevarlo al hospital a ustedes, porque todo lo hacemos ahí y vemos los pacientes ahí. Ya, ahora, yo tengo que coordinar ese espacio, pedir permiso en el hospital, escaparme media hora a la universidad o coordinar los grupos. También tengo que preguntar cuántos alumnos está permitido en el laboratorio para coordinar y darle los casos clínicos y luego otra vez volver al hospital. ¿Ya? Doctor, pero ¿no sería Sí, mejor todos nosotros ir al hospital? por eso creo que no me hice entender o no me escucharon. En el hospital, Está diciendo que no en el hospital, liberaron. no liberaron en el Hospital San Juan de Dios, tenían que liberarnos del Hospital San Juan de Dios, pero no nos liberaron porque hubo un rebrote nuevo de coronavirus en medicina interna.
han cerrado medicina interna, solo están los pacientes y los residentes, ¿ya? Entonces, no nos liberó docencia del Hospital San Juan de Dios para poder ocupar el hospital con los estudiantes, preveyendo la seguridad de ustedes y preveyéndose ellos ante cualquier demanda, ya sea de los padres, familiares o de ustedes mismos por si se enferman y luego se mueren, ¿ya? Para mí es hasta mucho más fácil llevarlos al hospital. ¿Por qué? Porque yo me quedo en el hospital, trabajo en el hospital y eso. Ahora voy a tener que coordinar los ambientes de laboratorio para la próxima semana o ver qué día se puede junto o qué días hay libre. ¿Ya por qué? Porque ustedes en la tarde tienen clase. Yo lo que tengo más tiempo libre sería en la tarde, algunos días que no tengo paciente en consulta ni quirófano, para poder verlos, pero ustedes en la tarde tienen clase, entonces se cursan muchas cosas y lo ideal, las prácticas siempre lo ideal han sido en la mañana, porque en la mañana estamos todos en el hospital, están los pacientes en el hospital, estamos nosotros en el hospital y es ideal hasta para nosotros, es mucho mejor para nosotros llevarlo al hospital, pero lamentablemente no nos han liberado, no la universidad, sino el hospital, no nos han liberado de esa parte. No es que yo no quiera, como les voy a decir, para mí mucho mejor llevarlo al hospital. Estoy sentado ahí viendo un paciente, salgo de operar, me subo uno a quirófano, los despacho a los demás y así se va toda la mañana operando 2 pacientes. Pero eso no lo podemos hacer ahora porque no han liberado. Ahorita en el Hospital San Juan de Dios no hay de ninguna universidad haciendo clases prácticas, de ninguna universidad. ¿Ya? Y en la sala de cirugía hay docentes de la UABOL, de la UCEBOL, de la Unifran y de la Católica. Y no hay ninguno pasando clases. ¿Hola? Ya, doctor, está bien, entonces. Gracias. No hay de qué. Bueno, vamos a ir cortando.